Hola, estimados alumnos y seguidores de mi canal de YouTube. A continuación les presento el octavo capítulo de lo que viene a ser la introducción de programación de Python en ArcGIS Pro, ARPAI, en el cual vamos a seguir trabajando en un ejercicio en lo que viene a ser la creación de elementos vectoriales. Solamente que en esta vez vamos a hacer un ejercicio trabajando con, en este caso, con formaciones, formaciones en la memoria que nos permitan luego incorporar esa entidad vectorial en una cobertura vacía. Así también vamos a hacer el cálculo de los atributos geográficos de ese elemento vectorial. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este práctico? Procedemos a hacer lo siguiente. Tenemos nuestro programa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo siguiente, miren. El usuario lo que va a tener que hacer es lo siguiente en este paso. Miren, voy a comenzar ahora de atrás para adelante. Miren, voy a entrar a mi toolbox y voy a crear lo que viene a ser, en este caso, una nueva herramienta que va a ser vector 05, creación de línea y cálculo de atributos. Cuando me refiero a la creación de una línea de atributos, quiere decir no solamente calcular la longitud de la línea, sino también calcular el rumbo de esa línea. Entonces, ¿qué hacemos? A partir de un par de coordenadas UTM, realiza el trazado de una línea y el cálculo de sus atributos geográficos. Listo. Parámetros. ¿Cuántos parámetros va a tener? Va a tener nuestro código, va a tener 6 parámetros. Primero le vamos a decir ingresé la coordenada X1. Ingresé la coordenada Y1. Seguidamente, ese es el primer punto. Ingresé la coordenada X2. Y le decimos ingresé la coordenada Y2. Como pueden ver, ya tenemos el formulario, solamente que primero puse plural. Listo. Una vez que ingresa la coordenada, también le vamos a decir que el usuario tiene que definir la proyección UTM. Y finalmente, definir la carpeta de trabajo. Como pueden ver, son 6 formularios que tenemos acá, 6 variables en el formulario. Las primeras 3 van a ser tipo string. La quinta va a ser de referencia espacial. Spatial reference. Y la sexta va a ser de un folder. Entonces, en los anteriores prácticos ya aprendieron a manejar cadenas y folders. Ahora estoy definiendo una nueva variable, como pueden ver la quinta, que se refiere a una referencia espacial en la cual están ubicadas ese par de coordenadas geográficas. Entonces, ese par es el que vamos a proyectar en función a la coordenada a la cual ingrese el usuario. Entonces, ¿qué nos queda? Escribir la macro. Nos vamos entonces al proceso de ingresar nuestro IDLE. Y aquí ingresamos nuestro Python. A escribir el código. Voy a trabajar con 3 librerías. La clásica. ARPAI. Voy a manejar archivos. Voy a hacer el cálculo del rumbo. Entonces ingreso una variable matemática. O sea, van a aprender ahora un nuevo módulo, como es el módulo matemático, que me permite hacer múltiples cálculos matemáticamente para resolver algún problema de una función que requiera hacer cálculos complejos con calculadora asistida por Python. Tal es el caso del módulo MAT. Ahora genero mis variables. Tengo que generar las 6 variables del formulario. Core X1 va a ser igual a ¿qué? ARPAI.getParameter Aztecs.
Esta es la primera forma. Entonces, apoyándome en esto, en este parámetro, ingreso los 6 formularios que voy a utilizar. Y procedemos a enumerarlos, comenzando en 0. El primero es el par de coordenadas X1 y Y1. El segundo es el segundo par de coordenadas X2, Y2. De ahí viene la zona UTM. Y finalmente la dirección de archivo. Son los 6 parámetros que estamos definiendo. ¿Quién nos requiere aquí? Los parámetros que hemos definido en la codificación para enlazar el script, en este caso la macro, con el programa. Entonces tenemos que el usuario va a tener que ingresar Xcore, la coordenada del primer punto, la coordenada del segundo punto y la zona, definir la zona UTM y el directorio de trabajo. Ustedes ven, no estoy creando ni un elemento vectorial como siempre tenemos que para generar una línea tenemos que primero generar los puntos. Ahora ese punto lo voy a generar en la memoria y voy a generar la línea también en la memoria. Una vez generado el punto y la línea en la memoria RAM, voy a guardarlo en la memoria ROM, en el disco duro. Lo voy a insertar como una entidad geográfica. Por ejemplo, aquí tengo mi creación de líneas y atributos. Mira, ahí está mi formulario. O sea, el usuario va a ingresar el par de coordenadas inicial, definir la proyección y la carpeta de trabajo. Bueno, seguimos. Siguiente paso. ¿Qué hacemos? Miren. El siguiente paso, genero, en este caso, una cobertura que va a ser la línea en modo, como dice, va a generar la línea en modo vacía, en modo en este caso sin un elemento geográfico, solamente un hospedero que me va a recibir el dato de la memoria RAM. Para eso le decimos arfai.management y le decimos create feature class, una función de Python. Create feature class a través de un manejo de datos. ¿Dónde lo va a generar? En la carpeta que va a definir el usuario como carpeta de trabajo, con folder de trabajo. ¿Qué se va a llamar? Se va a llamar el trazo. Como pueden ver, el trazo. ¿Qué se va a hacer su trazo? Automáticamente le da la terminación SHP. ¿Qué tipo de elemento vectorial va a ser? Polyline. ¿Va a tener un alias? No. ¿Va a estar disponible para la edición? Sí, le decimos disable. ¿Cómo? ¿Qué más? ¿Que me va a permitir modificar los datos? Sí. Otra vez disable. Finalmente, ¿cuál va a ser la proyección geográfica? Va a ser la que el usuario defina en el parámetro 4. No va a tener ni un alias. Va a tener 0 de tolerancia, 0 de margen y 0 de funcionalidad. Y cerramos paréntesis. Ya tengo el feature class creado, un elemento vacío que va a ser el hospedero de mi trabajo. Ahora, necesito generar, en este caso, generar y sacar el folder, o en este caso el directorio donde se encuentra mi espacio de trabajo. Si ustedes ven, se encuentra aquí en direct. Pero lo voy a sacar, por ahí el usuario lo está guardando en otra carpeta y lo quiere llevar a otra carpeta. Entonces le digo folder. El folder va a ser igual a ¿qué? A os.path. Estoy utilizando un módulo de la función path que es name, el nombre del directorio. ¿De dónde va a sacar el nombre del directorio? Va a sacar de este archivo de acá, el que ha generado la carpeta, el archivo vacío vectorial. Solamente que ahora va a tener la terminación SHP. De ahí va a sacar el directorio. Ahora, conjugo el nombre del directorio con el nombre del archivo para tenerlo como un
aquí el folder, perdón, para tenerlo como una sola ruta de trabajo que presente C, dos puntos, barra, mytools, barra, trazo, punto .shp, o sea, toda la ruta de trabajo. Para eso genero el archivo y le digo os.path.join. Esta función join me permite fusionar dos elementos. Miren, dos elementos. Como ser, en folder que tengo c2. mytools. Y en el nombre del archivo, ¿qué se llama? Se llama trazo.shp. Cuando utilizo el os.join, lo que hace es insertar una barra aquí y ponerlo entre comillas todo como un solo argumento, donde voy a tener la ruta de trabajo y el nombre del archivo. Eso es lo que hace path.join. Entonces le digo que fusione ¿qué cosa? Los datos del folder con el archivo de trabajo. Ya lo tengo fusionado. Una vez fusionado, ya tengo el directorio y el archivo donde voy a trabajar. Ahora necesito hacer, una vez ya generado, ya el hospedero generado, como este está el huésped generado, ahora necesito generar la memoria. En la memoria necesito ubicar los puntos en la memoria, o sea, en la memoria arranque, en la memoria virtual. Una vez generados los puntos, generar la línea. Una vez generada la línea, incorporarlo en este archivo que he creado, trazo.shp, sin necesidad de tener los puntos desplegados en pantalla, ni tampoco de generar archivos por demás. Entonces, para eso genero dos puntos. P1, y utilizo la función arpy.point. En el primero, ¿qué va a ser? Va a ser la coordenada 1, x1, y la coordenada y1. Eso van a ser del primer archivo, del primer punto de la memoria. Y el segundo va a ser coordenada x2 y y2. Entonces, con esto lo que he generado ha sido mi ubicación de mis puntos en el espacio, en este caso en la memoria virtual. Ahora, esos dos puntos los fusiono en un solo dato en la memoria. Para eso le digo fusión y utilizo la función array para que me haga una formación de ¿qué? Abro corchetes y le digo del P1, y el P2. Y cierro corchete y cierro paréntesis. Esa función array lo que hace es formar una lista de los dos archivos que son dos pares de coordenadas y formarme un solo dato en memoria. Entonces, como ese dato en memoria está en uno solo, es como si tuviera en un archivo las dos coordenadas sueltas. Pero aquí lo tengo en la memoria. Ahora puedo generar la línea. Para generar la línea, utilizamos arpy. Le digo polyline. ¿De qué? De los datos que tengo en la memoria, en el argumento de la variable fusión. Como pueden ver, ya tengo aquí mi dato. Vamos a darle nombre. Esto lo vamos a guardar en la carpeta de trabajo mytools. Este va a ser vector 0, 5.py. Es mi quinta herramienta vectorial. Bueno, ya lo tengo. Como pueden ver, ya el usuario ingresó en el formulario las coordenadas, tanto inicial y final, definió la zona UTM y definió la carpeta de trabajo. Con eso, hemos creado el hospedero, que va a ser un archivo, en este caso un vector que está vacío, que va a ser de característica de línea. Y hemos generado la línea en la memoria. Ahora nos toca insertar ese dato, en este caso, en el vector. Ahora, como es una base de datos vacía dentro de la cobertura vectorial line, necesito insertar un cursor. Cursor es una variable que va a estar manejada en arpy a través de un data access, un acceso de datos, porque es un acceso de datos que tengo a través de coordenadas, donde le digo insert cursor.
abro paréntesis. ¿Dónde lo voy a insertar? En este archivo que he tenido conjugado. Coma. ¿Qué voy a generar ahí? Voy a generar lo siguiente. Shape es para que shape arroba es para que mantenga la entidad geométrica. Y va a tener siempre un campo en la base de datos siempre tiene ¿qué cosa? Un ID. Cierro la lista y cierro el paréntesis. Ahí voy a insertar el dato, que va a tener su entidad de cobertura, que puede ser punto, línea y polígono, y que va a tener un ID, que puede ser que mayormente comience en 0, que también puede comenzar en 1, que va a ser la enumeración de los elementos vectoriales que va a tener mi cobertura vectorial. Ahora le digo, nuevo. El nuevo elemento va a ser igual a ¿qué? Abro corchetes. Va a ser a ¿qué? A esta línea creada, coma, y que en el ID va a haber 1. Quiere decir, la línea creada en memoria se me va a incorporar en este campo, que va a ser la polyline. Y este 1 se me va a incorporar aquí en el ID. Una vez generado, procedo a sellar ese dato. Para eso le digo cursor. Punto. Insert. Row. Quiero insertar toda la variable que tengo definida en el nuevo. Tengan cuidado, miren, aquí insert cursor tiene el camel case, mayúscula y mayúscula. En insert row, el primero es minúscula y el segundo es mayúscula. Finalmente, como es un dato que está en la memoria, necesito liberar memoria. Para eso le digo que elimine el cursor. Listo. Ya tengo creada la línea. Ahora lo que me queda es calcular la longitud y el rumbo. O sea, las entidades de atributos de la línea. Para eso utilizamos parte del código que hemos hecho anteriormente. ¿Se acuerdan? RP, Actiel, Management. ¿Dónde voy a crear? Aquí en el trazo.shp. Que voy a generar la longitud, que va a ser tipo float, de 8 y de 2. Listo. El mismo elemento, control C, lo utilizo para ¿qué? Para el rumbo. Solamente que el rumbo va a ser de 6 y 2. Como pueden ver, estoy ingresando los datos. Entonces aquí voy a calcular la longitud primero. Y repasamos cómo se calculaba la longitud. Voy a colocar mi primera expresión o fórmula. Va a ser igual a ¿qué? La longitud aquí es igual. Y le decimos aquí shape.len. Dividido entre 1000 para que me salga en kilómetros el resultado. Shape len. L-E-G-A-P-H. Ahora le incorporo eso. Para eso le digo arpy. Punto. Calculate field. También lo pueden copiar del anterior código que hicieron. Porque lo tienen también. Lo tienen en el código anterior que hicieron. ¿Se acuerdan cuando definían en las condicionantes del anterior capítulo que decidían qué quiere calcular? ¿La longitud o la superficie? ¿Se acuerdan? Que había una condicionante. Entonces ahí tienen el código para poder copiarlos también si gusta. Control C, Control V. Solamente tienen que tener cuidado en incorporar el dato. ¿Qué voy a calcular? La longitud. ¿Qué tipo voy a estudiar? Voy a estudiar la expresión 1. ¿Y en qué lo voy a calcular? En Python 3. Y cierro paréntesis. Entonces tengo aquí calculate field, _management, el trazo, en la cobertura trazo, en el campo longitud,
la expresión definida anteriormente para calcular la distancia en kilómetros en Python 3. Ahora, este mismo aquí lo voy a utilizar también para el rumbo. Solamente que voy a cambiar, que no voy a calcular longitud, voy a calcular el rumbo. La expresión la dejo en blanco, ahorita la voy a colocar. Vamos entonces. Para calcular el rumbo, ustedes saben que se utiliza siempre, para calcular el rumbo, utilizo ya sea el seno, coseno, tangente. En este caso, tengo X y Y. En este caso, tengo delta X y delta Y. Para eso calculo esa variable. Le digo delta X va a ser igual a ¿qué? Al entero de core X1 menos el entero de core X2. ¿Por qué le digo INT? Porque ustedes cuando ingresamos en el formulario, cuando vemos el formulario, lo hemos metido como cadena. Siempre los números se meten como cadena. Entonces, ahora lo estoy convirtiendo con INT, lo estoy convirtiendo a número. Entonces, ¿qué está haciendo? La diferencia que hay entre X1 y X2. Ahora agarro esto, copio y cambio a delta Y. Y1 y Y2. ¿Está bien? Recuerden, esta pequeña introducción son 20 capítulos que vamos a estar subiendo. Para eso necesito su apoyo de ustedes. El apoyo es que requiero por lo menos en cada video tener 100 likes para poder subir el siguiente. Mientras más rápido lleguemos a los 100 likes, subimos el capítulo número 9. Entonces, usted en sus manos está incentivarme para seguir generando videos que puedan introducirlos a ustedes en este caso, en la elaboración del código de Python. Ahora, calculo el ángulo. Para el ángulo va a ser igual a ¿qué? Mat. Punto. Entonces estoy utilizando, si ustedes ven, el módulo que importé aquí arriba, la función mat. ¿Y qué voy a decir? Le voy a calcular, para calcular en este caso utilizo el arco tangente. ¿De qué? Float, le digo, porque quiero que va a tener decimales. Tengo enteros y voy a tener decimales. Al tener una fracción voy a tener decimales. Float. ¿De qué? De delta X float delta X, recuerden. Cierro paréntesis. Sobre, en este caso sería delta Y y cierro paréntesis. Tengo delta X y delta Y. Como pueden ver, ahí tengo ya definido el ángulo. Ahora, solamente que este ángulo de acá, el calculado por mat, me devuelve en radianes. Tengo que volverlo a grados. Y eso lo voy a volver aquí dentro de la expresión de cálculo. Dentro de la expresión de cálculo realizado. Para eso ingresamos el siguiente proceso. Abro comillas y utilizamos otra vez la función mat. Y ahora para volverlo grado le digo di gris. Abro paréntesis y entre corchete coloco 0 y cierro paréntesis. Cierro comillas. Punto. En ese 0 coloco el format, coloco la variable que he calculado, que en este caso es el ángulo. Entonces aquí vengo y coloco el ángulo. Una vez colocado el ángulo, estoy haciendo la conversión de ¿qué? La conversión de radianes a grado. Y está haciendo el proceso del cálculo de ¿qué? En Python 3, como pueden apreciar. Está haciendo ese proceso de cálculo. Entonces, ahora, una vez incorporado, como pueden ver, ya tengo todo realizado. Miren, en total, ¿cuántas líneas he utilizado? He utilizado un total de 35 líneas. Tengo mis librerías que voy a utilizar, mi formulario de trabajo, mi archivo hospedero, mi proceso en la memoria
la incrustación de los datos de memoria en una cobertura vectorial en un Shapefile, y finalmente el cálculo de los atributos geográficos. Entonces, ahora cerramos, ya guardamos, cerramos, y nos vamos a hacer correr el proceso. Cerramos y nos vamos al ArcGIS. Entonces, ya aquí ya podemos ingresar el dato. Para ello, definimos las propiedades del atributo. Ahora podemos ingresar el código que hemos escrito. Actualizamos y ahí tengo el vector 5. Si ustedes observan, está todo el proceso que hemos escrito anteriormente. Ahora toca incorporar y hacer correr la macro. Vamos, miren. Voy a ingresar una coordenada, por ejemplo. 476.301, por ejemplo. X. Y la segunda coordenada va a ser 8.301.106, digamos. La coordenada Y2, ¿dónde se va a ir? 479.402. La coordenada Y2 va a ser 8.239.612. Definimos la proyección. Por ejemplo, en Bolivia tenemos 3 zonas, recuerden, zona 19, 20 y 21. Ustedes pueden tener, si ya operan en el SIC, ya pueden tener su zona favorita ya descrita de su país de origen. Por ejemplo, en este caso está en zona 20. Y defino la carpeta de trabajo. Estamos lejos. Cuando uno crea un formulario, en el ArcGIS Desktop, en el anterior, la máxima cantidad de datos que uno podía crear en un formulario para trabajar en una serie de ARPA-I llegaba al orden de los 18 variables como máximo. En ArcGIS Pro, la cantidad de datos de formulario que uno puede hacer son 32. Pero lo importante, a diferencia de ArcGIS Desktop con ArcGIS Pro, es que aquí se puede crear formularios con variables intermedias en el proceso, o sea que puede generar un subformulario también. Eso es lo importante en ArcGIS, en Python 3, en ArcGIS Pro. Bueno, lo hacemos correr. ¿Qué se llama trazo? Voy y lo recupero. Actualizo y ahí está trazo, como pueden ver. Miren, me generó la línea. Solamente me generó la línea. Miren, ya no tengo puntos. ¿Por qué? Porque trabajo en memoria. Es muy importante trabajar en la memoria porque es mucho más rápido. Y miren, ahí tengo mis atributos. La longitud, 3,99 kilómetros y mi rumbo, 51,06 grados. Entonces, ¿vieron? ¿Qué he hecho? Si ustedes ven, simplifiqué el proceso. ¿Por qué simplificamos el proceso? Que solamente el usuario necesita ingresar las coordenadas. No requiere meter las coordenadas en Excel, ni hacer su importación, ni su despliegue, como hacíamos en los capítulos iniciales para hacer una poligonal, sino que el usuario requiere solamente ingresar aquí las coordenadas en un formulario aquí en ArcGIS Pro, definir la coordenada y la carpeta de trabajo y hacerle la entidad geográfica. De la misma manera se puede hacer para un polígono. Para este caso necesito 3 o más puntos para generar un polígono y calcular su superficie. Eso pueden hacer ustedes como desafío, recuerden. Que no sea solamente 2 coordenadas, sino incorporen una tercera más, X3, Y3, van a formar un triángulo y tengan el desafío de formar la entidad geográfica, en este caso el polígono, y generar el cálculo atributivo del polígono, que quiere decir, el polígono tiene 2 entidades atributivas que son el perímetro y la superficie. Como pueden ver, fue mucho más rápido el proceso de la creación de una línea. No tengo puntos, directamente tengo que crear la línea, como pueden apreciar. Entonces, puedo borrar la línea y voy a generar otra línea, digamos. A ver, otra línea. Comencé un punto 812.000 y aquí voy a poner 7 millones. Ya, y aquí voy a poner 817. Y en Y, 7.931.120. La zona geográfica
zona 20 y mi carpeta de trabajo MyTools. Otra coordenada como pueden ver, ¿no? Run. Y ya estuvo. Veamos cuál es la línea. Ahora es otra definición de trabajo en el trazo. Miren, este es mi trazo. Veamos cuánto sale ahora el rumbo y la distancia. Ahora me sale 5 kilómetros con 90 metros y 58,62 grados. Entonces, esto pueden hacer ustedes para segmentar en el caso que tengan muchos puntos y quieran calcular de cada uno de ellos el rumbo y la distancia de cada línea también. Si tuvieran un trazo múltiple, recuerden. Bueno, le agradezco por su atención y nos estaríamos viendo en el práctico número 9. Gracias.